Hola niños, muy buenos días, espero que estén muy bien. En esta semana vamos a hacer una instalación. Ya la idea es utilizar materiales de reciclaje para evitar incurrir en gastos innecesarios y además comenzar con un tema más bien enfocados en esta época del año, ¿cierto? Del 18 de septiembre, tratar de hacer algún pequeñito cambio para sus hogares. Para eso vamos a trabajar con el objetivo de aprendizaje número 3. La idea es trabajar o más bien crear trabajos de artes visuales a partir de diferentes desafíos creativos, usando medios de expresión contemporáneos como lo es la instalación. Ya, la actividad, como les había mencionado anterior, es que ustedes puedan crear su propia instalación a partir de materiales de reciclaje e incorporar elementos simbólicos de nuestra cultura nacional. Vamos a retomar un poco algunos conceptos vistos en las semanas anteriores o más bien las semanas previas al proyecto educativo. Ya, la instalación se trata de la configuración de una obra artística que puede ser tanto tridimensional o bidimensional, pero la principal característica es que está delimitada a un área determinada, ¿ya? Lo que nos permite cambiar la percepción de distintos espacios. Es por eso que se utiliza también el concepto de site specific. ¿Esto qué quiere decir? Que es una obra creada para un sitio específico. ¿Ya? Eh, Como les decía, la idea es cambiar un poco la percepción de estos espacios expositivos, ya otorgándole valor a este espacio y además la obra se constituye como parte de él. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿cierto?, una sala de exposición en un museo que está totalmente intervenida. La idea de utilizar el concepto de intervención es que los visitantes, el espectador, forme parte también de esta obra. Y además, tanto de crear ciertos distintos elementos para instalarlos en este espacio, la idea es aprovechar al máximo la percepción de los distintos sentidos del espectador. En este caso, ¿cierto? Está la observación directa de estos elementos que son como especies de sombreros y además se va conjugando con los efectos lumínicos del lugar, del sitio específico en el cual está diseñada esta obra, generando sombras interesantes, ¿cierto? Depende del movimiento, del recorrido que haga el espectador, va a cambiar bastante el punto de vista también, ¿ya? Estas obras de arte, la idea es que cambien un poco la experiencia de la persona que contempla la obra o la pieza, ¿ya? Esto es algo bastante distinto a observar una escultura o a lo mejor observar una pintura, etcétera, ya que nos permite la interacción con el objeto o más bien con la obra en sí a través del desplazamiento por el espacio, ¿ya? Esa es la principal virtud de las instalaciones, el hecho de que se tomen o más bien que se realicen en una sala en específico, en un lugar adecuado, ¿cierto?, para la interacción con el espectador, nos permite generar este acercamiento tanto de la obra con el espectador. ¿Ya? La idea, ¿cierto?, es que puedan utilizar al máximo los sentidos como habíamos dicho. La instalación va un poco ligada o también se puede realizar a través del arte povera.
No sé si ustedes lo recuerdan, es uno de los conceptos trabajados durante el semestre, ¿ya? Este es un movimiento que ha hecho de la instalación su gran medio de expresión. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que ha hecho de la instalación su medio de expresión? Porque está elaborada a través de diversos materiales, ya que componen la obra en sí. Estos pueden ser materiales más bien naturales o llamados también pobres, debido a que este concepto de arte povera es italiano, ¿cierto? Y en su traducción al español significa que es un arte pobre, con materiales que son escasamente manipulados o intervenidos. La idea es sacar el objeto del espacio o más bien de la utilidad que éste tiene y cambiarlo, transformarlo y generar con él un discurso expresivo para que se transforme en una obra. ¿Ya? Existen distintos materiales considerados en este arte povera, como por ejemplo la tierra, madera, distintos metales, trapos, ropas, ¿ya? La idea es transformar estos materiales y generar un nuevo discurso. Por ejemplo, en esta imagen que ustedes pueden ver aquí, esta obra se llama La Venus de los Trapos, elaborada en el año 1967 por el artista Pistoletto. ¿Ya? La idea de este artista, ¿cierto?, es mezclar un poco el pasado más bien clásico, debido a que esta es una obra griega clásica, ¿ya? Eh, bueno, esta obra más bien la escultura en sí, ya la representación de la figura humana, en este caso la figura femenina. La idea, ¿cierto?, es confrontarla con algunos dilemas más bien contemporáneos, como puede ser la acumulación, el exceso, el consumismo, ¿cierto? Ya la obra trata en sí de una copia de la Venus de Milo, ¿ya? Y se contrapone, o más bien tienen una especie de interacción, ¿cierto?, con más los desechos, la producción en masa, el consumo de la vida moderna. Una misma obra de arte que reúne aquí, ¿cierto?, lo perecedero, que sería esta escultura clásica, ¿ya?, con lo imperecedero, que es todo lo el bien de consumo, más bien de la época moderna, ¿cierto? Y le concede un poco de valor a lo eliminado por la sociedad. De eso se trata el arte povera, de sacar estos tipos de materiales más bien pensados, ¿cierto?, o clasificados como desecho y tratar de darle un nuevo uso, una nueva vida útil. Por ejemplo, en esta obra que se puede apreciar aquí, más bien en esta instalación, ¿cierto? Vemos que es una instalación pendular. ¿Qué quiere decir? Que los elementos penden desde el cielo, o sea, quiere decir que están amarrados, ligados y la idea, ¿cierto?, es que bajen. Podemos ver también la disposición, que está súper bien pensada y elaborada para que el espectador, a medida que recorra la obra, que camine alrededor de ella o entre la obra, ¿cierto?, vaya cambiando un poco su perspectiva, su punto de vista. Otro tema importante, ¿cierto?, es que si observamos bien, vemos la proyección de las sombras en el piso, ¿ya? Pero, ¿qué pasa al acercarnos un poco más a esta obra? ¿Qué es lo que ustedes observan aquí en esta primera imagen? ¿De qué creen ustedes que está elaborado esta instalación? ¿Qué materiales son los que han empleado para realizar este trabajo? Yo creo que se van a sorprender al ver la siguiente imagen. ¿Por qué? Porque está hecho solamente con golosinas o con dulces. Pero si se dan cuenta, contrastando en esta imagen anterior, ¿cierto?,
está tan bien elaborada, tan bien pensada, que incluso podemos ver que está compuesta, ¿cierto?, como por especies de píxeles, o sea, de pequeños cuadros de color que están muy bien empleados. Pero si nos acercamos, ¿cierto?, vemos que son solamente envases de dulces los que están pendientes desde el cielo. Ya, si se dan cuenta, esta es la idea, ¿cierto?, de, primero que todo, el sitio específico en el cual está desarrollada la obra. Lo segundo es el arte povera, o sea, el arte pobre, qué tipo de materiales están empleados aquí. Si ustedes piensan, la mayor intervención tal vez fue pensar, ¿cierto?, en la disposición de estos dulces, de qué manera iban a transformar estos elementos, pero no tiene mayor conjugación o no tiene a lo mejor una mayor transformación como lo sería realizar una escultura o realizar una pintura que requiere de un proceso más largo. ¿Ya? Aquí solamente se utiliza el concepto de ready-made. Vamos a verlo enseguida. Las instalaciones están basadas en la técnica del ready-made, que consiste en sacar un objeto ya del contexto que le es más bien habitual y situarlo en otro lugar o en otro contexto, ¿cierto?, para darle una utilización más bien estética. Si observamos, o más bien analizando, ¿cierto?, la obra anterior, vemos que son dulces los que están pendientes desde el cielo, pero se quita, ¿cierto?, o más bien se sacan estos dulces de su función principal, ¿cierto?, y se transforman en una obra. Aquí, como podemos observar en la imagen que aparece abajo, ¿cierto?, vemos como una especie de constelación, por así decirlo, el cúmulo de distintos elementos. Pero si ustedes se dan cuenta, en la imagen de arriba son solamente chapitas que están dispuestas de tal manera, ¿cierto?, para generar este efecto óptico. Esa es la idea del ready-made. Vamos a ver algunas otras obras. Ya. Por ejemplo, tenemos estas instalaciones elaboradas con distintos elementos, los cuales ya dejan de cumplir la función específica para las cuales fueron creados y más bien, dependiendo de la mirada del artista, ¿cierto?, cambian y nos generan una nueva percepción. Tenemos estas bicicletas y además tenemos estos bancos. Si ustedes se dan cuenta, a lo mejor están superpuestos, están pendientes, ¿cierto?, desde el cielo, pero depende mucho del discurso que quiera dar el artista, la intención que tenga con estos elementos para generar en nosotros un poco de ruido y cambiar la percepción de estas distintas obras. ¿Ya? La instalación no está completa si no se integra al espectador. Las instalaciones están creadas principalmente, ¿cierto?, para que sea el propio espectador quien participe de ellas, que forme parte de estas obras en sí. ¿Ya? Y es por esto que ninguna instalación va a ser igual a otra y ningún espectador va a tener la misma percepción de la obra que otro espectador, porque influyen distintos motivos más bien subjetivos, o sea, la mirada del espectador, el sentimiento con el cual se encuentre con la obra, ¿cierto?, el estado anímico, etcétera. O no va a ser lo mismo asistir a una instalación en invierno que una instalación en verano. Van a depender de muchos factores para que vaya cambiando un poco la percepción de los espectadores, ¿ya? La idea, ¿cierto?, es que ustedes sean capaces de crear una instalación al interior de sus hogares, considerando, ¿cierto?, el uso de materiales de reciclaje y además la participación de los integrantes de su familia.
Las principales características, que ya las habíamos visto anteriormente, pero es importante retomarlas, ¿cierto? Es que se realizan tanto en interiores, en lugares como oficinas, museos, etcétera, y suelen relacionarse de alguna manera con tanto con el espacio como con el espectador. Están creadas a partir de un concepto, lo que hablábamos de ready-made, ¿cierto? El cual posee una importancia mayor que el mismo resultado artístico. Es importante tener el discurso para generar estas obras. Suelen enfocarse en crear distintos estados anímicos, sensaciones y tratar de evocar algunas emociones en el espectador. Recuerden que la instalación está creada con ese fin, de que el espectador sea quien interprete las obras y además que participe de ellas. ¿Ya? Pueden valerse tanto de la tecnología para establecer una especie de conexión distinta con el público. Por ejemplo, podemos ver proyecciones en la instalación, podemos utilizar luces, alguna ambientación en específico, pueden usar viento, etcétera. Ya son capaces de modificar las percepciones tanto del espacio, jugar con la profundidad y con la bidimensionalidad. Ya. Es una obra de carácter más bien temporal. ¿Qué decimos? Que es temporal porque no es una obra que sea perdurable durante el tiempo, sino más bien dura un tiempo específico. No requieren de un espacio artístico que sea especializado para su exhibición. En este caso, su intervención va a ser dentro de sus hogares. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que no es una sala de un museo, que no es un espacio público, pero sí que es un espacio de uso común dentro de sus casas. ¿Ya? Aquí tienen cabida los espacios no convencionales, como hablábamos anteriormente, ¿cierto? Muchas de estas obras pueden estar relacionadas con temáticas sociales, políticas o personales. En ocasiones se incorporan elementos de otras artes, como por ejemplo la danza, el teatro, actuación, la música, etc. En este caso, la instalación será solamente física, ¿ya? Los artistas que trabajan en esta instalación dan prioridad más bien al mensaje que quieren transmitir, lo que hablábamos del discurso, ¿cierto? Y los materiales que se utilizan en este tipo de obras solo cumplen la función de transmitir el mensaje. No son, ¿cierto?, el elemento principal, sino lo que importa es lo que deseamos transmitir. Entonces, la actividad de esta semana será que ustedes creen su propia instalación a partir de materiales de reciclaje e incorporar algunos elementos simbólicos de nuestra cultura nacional a esta obra, a esta instalación. Para eso van a utilizar algunos materiales. La idea es que sean cajas de huevo vacía, cartulina roja y verde, papeles verdes en general, puede ser papel de volantín, papel craft, recortes de revistas que sean de un tamaño más bien grande e incluso podrían llegar a utilizar bolsas que sean de color verde o plásticos, ¿ya? Utilizar hilos, tijeras, pintura y pegamento. Estos son los materiales para la clase. Nos vemos en la clase vía Skype para poder resolver las distintas dudas, aclarar algunos conceptos y especificar más bien la idea de esta actividad. Cuídense niños, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video.